lo pierda y siga aquí con nosotros. Ahora, con Oscar Asa. Bueno, pues el Congreso ha iniciado vacaciones sin llegar a un acuerdo, lo que pone en peligro muchísimas cosas, sobre todo el cierre del gobierno. Y para hablarnos de estos temas y sobre todo analizarnos, tenemos a Bob Macaulay, nuestro analista republicano, y Marco Freire, analista demócrata. Empezamos contigo, Bob. ¿Qué puede suceder? Bueno, yo creo que como ya han aumentado el techo de la deuda, tienen que pasar a alguna ley para autorizar el gasto. El año fiscal cierra el septiembre 30. Y yo creo que van a arreglar esto. Están de vacaciones ahorita, pero se puede negociar, los líderes, sus subordinados. Yo creo que esto es un chorizo que se va a elaborar. Va a ser bien feo, caro para los contribuyentes, va a aumentar la deuda nacional, pero esto es negocio típico, business as usual. Yo no soy tan optimista por la situación que ya vimos en la Cámara de Representantes dominada por los republicanos. Claramente esto va a ser otra batalla entre la ala radical hoy, que domina el partido, y la base tradicional, en ver qué van a proponer en este presupuesto. Va a ser un problema y trágicamente lo van a utilizar para hacer política. En un momento que necesitamos estabilidad, donde el país está progresando de una manera muy bien, muy buena, ellos van a seguir intentando atacar ese punto. Como saben ustedes, yo soy reportera y generalmente cuando andamos en la calle la gente pregunta, el cierre del gobierno, ¿qué significa para la gente de a pie que se cierre el gobierno? Se pueden cerrar ciertas funciones, pero el gobierno recibe mucha plata, puede pagar su deuda, podrían tener que cerrar unos departamentos, algunas cosas, pero la realidad, yo tengo 62 años, yo me acuerdo hace 20, 30 veces hemos visto esto y no sucede. Entonces, ahora hay elecciones el año entrante, los republicanos, los demócratas van a negociar, van a gritar, pero en fin, ellos van a arreglar esto y no hay que preocuparse. Pero hay un riesgo. Se cierran ciertas cosas del gobierno y se prolonga, puede que no se envíen los cheques a nuestras Fuerzas Armadas, no se envíen los cheques a nuestros retirados. Y no solamente concentremos en el dolor que eso causa, el problema que le causa a esas personas, sino el efecto económico nacional, que es que millones de personas no tengan para hacer mercado, pagar su arriendo, para vivir. Y eso, y ya lo vivimos en el tema del techo de la deuda. No podemos arriesgar la estabilidad de nuestros ciudadanos por temas políticos. La estabilidad es importante. De acuerdo. Ahora, la amenaza de este cierre del gobierno nuevamente pone, pues, aquí sobre la mesa las tensiones que se viven precisamente en esta presidencia. Sí, pero ya han pasado por esto. Ahora el enfoque está en las elecciones y los congresistas, los candidatos a la presidencia saben que el pueblo no quiere un caos. Ellos quieren enfocar en lo necesario acá y cada partido va a presentar su programa, sus candidatos. Yo creo que otros temas van a dominar, no el cierre del gobierno. Marco. Yo creo que hemos visto, lo que venía diciendo antes, el progreso económico del país. Vimos que la inflación está ya casi bajo control, crecimiento económico superando expectativas, a pesar de el habla de recesión no va a llegar y claramente está muy lejos de eso. Empleo en récord. Esperemos que podamos en la Cámara de Representantes y en el Senado llegar a un punto de encuentro rápido para que ese crecimiento y ese progreso económico siga. Yo creo que hay que recordar los 3 años que llevamos de recuperación económica y arriesgarlo innecesariamente para sacar tajada política es innecesario. Esperemos que ambos partidos tengan la madurez, pero yo especialmente espero que esa ala republicana más radical sea dominada por la tradicional para que no tengamos una prolongación de negociaciones. Sí. El ala radical izquierdista del Partido Demócrata ha aumentado masivamente el gasto público, la deuda nacional es más que el 100% del Producto Bruto. Hay temas muy importantes acá, pero el pueblo va a decidir en las elecciones. Muchas gracias por el análisis a ambos. Pero por supuesto también tenemos sobre la mesa otro tema muy importante que compete a todo el mundo, el tema del expresidente Donald Trump, actual candidato o posible candidato por el Partido Republicano. Una villa de ensueño, escenario de una tormenta legal. La residencia privada de Donald Trump en la Florida aún no ha revelado todos sus secretos.
Esa es, al menos, la opinión de los fiscales federales encargados del caso de los llamados documentos clasificados. Cientos de documentos almacenados ilegalmente en estas cajas y discretamente vigilados por una cámara. Antes de la llegada del FBI en el verano de 2022, Donald Trump había exigido que se borraran estas grabaciones. Los tribunales le acusan de borrar deliberadamente pruebas de su culpabilidad, acusaciones tildadas de ridículas por el expresidente. Esto no es más que un intento desesperado y agitado de la familia Biden y su Departamento de Justicia para acosar al presidente Trump y a los que le rodean. Como estrategia de defensa, el multimillonario ha optado por el ataque evocando injerencias electorales. El precandidato a la Casa Blanca tiene la intención de continuar su campaña presidencial a pesar de sus conflictos legales. Su juicio por la violación de la seguridad nacional tendrá lugar en mayo de 2024, en plena carrera por la nominación republicana. Pero otro caso podría alcanzarle pronto. Una investigación federal indaga si intentó deliberadamente anular los resultados de las últimas elecciones presidenciales y, en particular, su papel en el asalto del Capitolio por parte de sus partidarios. Entre los cargos, podría enfrentar el de la conspiración en contra de Estados Unidos. Seguimos aquí con nuestros invitados, Bob Macaulay y Marco Freire. Marco, ¿qué te parece? Vamos al grano. Lo que está sucediendo hoy con estos nuevos cargos contra el expresidente Donald Trump. Bueno, el Departamento de Estado tiene pruebas claras de que el presidente tuvo la intención de borrar videos de seguridad que demostraban que intentó ocultar documentos. Y hay que recalcar por qué están acusando al presidente. No es porque se quedó con documentos, porque sí ha sido el caso que otros presidentes hacen lo mismo. Él mantuvo documentos, engañó al Departamento de Justicia sobre su posesión y conspiró para seguir ocultando, y de eso se le acusa. Y ahora me pregunto, él dice que esto es una persecución. Conspiración contra él. ¿En qué le sirve a las personas que él representa políticamente que él se quede con documentos de seguridad nacional y los muestra a personas arriesgando la vida de nuestra Fuerza Armada, arriesgando la vida de nuestros servicios de inteligencia, hijos, papás, esposas de personas como nosotros? ¿Eso qué valor tiene políticamente? ¿Por qué lo hace? ¿Puso en riesgo nuestras Fuerzas Armadas, nuestros servicios de seguridad? ¿Para qué? Entonces, yo hoy me preocupo por el Partido Republicano, que se ha amarrado a esta ancla, que lo más seguro es que para el verano que viene esté acusado, ya condenado, por conspiración contra el Estado, porque eso es lo que se está demostrando en esta investigación. Las pruebas están claras, ahí está la imputación, yo creo que no hay duda de lo que hizo. ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué lo quiso borrar? Donald Trump es un egoísta. Lo más importante para Donald Trump no es el país, es Donald Trump. Él trató los documentos como un trofeo. Mira, yo era presidente, mira lo que yo tengo. Es irresponsable. Eso no puso al país en ningún peligro, pero fue irresponsable y este hombre no debería ser el candidato. Es interesante que dicen, usted dijo, ¿no?, que él está en las encuestas ganando por mucho. Bueno, a pesar del cúmulo de acusaciones, no, por causa de esas acusaciones. Mi amigo demócrata acá sabe, y los líderes del Partido Demócrata saben, que más causas contra Donald Trump ayudan más a Donald Trump para pisar a los candidatos republicanos serios que pueden arreglar los problemas de este país con buen programa, como el programa que fue exitoso cuando Donald Trump era presidente antes de la pandemia, pero ellos saben que Donald Trump va a perder, como ha perdido una racha de elecciones, como sus candidatos perdieron en noviembre del año pasado. La invasión a Mar-a-Lago fue a propósito para provocar a Donald Trump y provocar los candidatos de Donald Trump. Esto es muy cínico, pero Donald Trump tiene la culpa por su conducta inapropiada. ¿Tú crees que esto que está ocurriendo actualmente puede afectar realmente a Donald Trump en esa posibilidad de él de ser el nominado? Porque hoy precisamente están en Iowa buscando ese apoyo de los grandes republicanos. Las cifras están. Ya no hay forma de que un Ron DeSantis o algún otro candidato republicano recorte esa diferencia. Hoy el Partido Republicano está amarrado a Donald Trump, pero cuando lleguen las generales, ¿cómo convence a un electorado moderado de votar por una persona investigada y posiblemente condenada? El plan de los demócratas está funcionando, acosando a Donald Trump a propósito, pero puede ser que cruce la línea y la conducta que demuestran es tan horrible que él se cae afuera. Y también hay la corrupción de la familia Biden en paralelo. Es muy interesante, no hay ningún debate todavía, vamos a ver lo que pasa. Bueno, continuaremos hablando de política nacional.
porque ahora, al volver, el estado de Texas ha adoptado medidas fronterizas de cara a lo que considera una invasión de inmigrantes. Tendremos la polémica sobre estas decisiones. Antes, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer el número de cubanos venezolanos. En noviembre de 2022, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, invocó cláusulas de invasión que integran las constituciones de Estados Unidos y Texas, un concepto bajo el cual el Estado adquiere poderes para defender su territorio. La invasión es un proceso agresivo. Cuando un grupo, un ejército ataca a otro país, se mueven a otro país en guerra o para obtener tierra o para dominar una población. Un hecho como el registrado en 1846 durante la Guerra de Estados Unidos y México, que duró 2 años y contó con intervención militar. Pero expertos definen de manera diferente el proceso civil de migrar. La inmigración es simplemente el movimiento de personas de un país a otro o a través de otros países para llegar a donde sea que necesiten ir. Las personas que migran esencialmente se están mudando de un entorno inestable a otro país y obteniendo algún tipo de alivio. Según las leyes establecidas por el Congreso de Estados Unidos, la política migratoria es potestad de las autoridades federales. En términos de política de inmigración, el estado de Texas tiene cero autoridad legal sobre la política de inmigración. Poder que no posee ninguno de los 50 estados que integran el país. Abbott ha adoptado medidas como la instalación de barreras divisoras del territorio o la detención y encauzamiento penal por delitos en la jurisdicción estatal no federal, tal como ingresar sin autorización a terrenos privados. Bueno, muy interesante lo que nos decían en este reportaje. Y la pregunta obligada es, ¿estás siendo invadida Texas? No es una invasión, hay una mala administración de la política, de la ley de inmigración. El gobierno federal no está haciendo su trabajo, el estado de Texas está sufriendo, el país está sufriendo, es un asunto político y realmente hay que investigar y denunciar esto y buscar soluciones, pero hay mucha exageración en este país ahora. Invasión no. Hay algo donde los demócratas están culpables, están dejando millones de personas entrar sin buen registro, no tienen orden, no están aplicando la ley. Eso sí, pero esto de invasión, ridículo. Marco, ¿tú qué crees? Con la frontera hay una cosa, está la retórica y están los hechos. Vos estoy de acuerdo. Esto es política de los republicanos, como el gobernador Abbott, como el gobernador DeSantis, que han utilizado la situación migratoria, que no comenzó en este gobierno, lleva décadas. Y los partidos han sido ajenos a la solución porque juegan con la situación. Pero lo que hacen estos gobernadores es jugar con los migrantes, deshumanizarlos, usar la palabra invasión contra un grupo de migrantes que están buscando seguridad, alimento, estabilidad económica, porque la región está inestable, me parece muy cruel. Pero los hechos, ¿cuáles son? Desde que se aplicaron las políticas del gobierno Biden, se han reducido a la mitad el número de personas que están ingresando al país. Todavía hay mucho por hacer, pero denota un progreso significativo para lo que ellos decían que era una crisis fronteriza, ya no lo es. Biden es el mago de hablar de reducciones. Él aumenta, duplica, triplica alguna cosa y después dice cómo ha reducido de aquí. Todavía está bien por encima de donde estaba con Donald Trump. La frontera, Donald Trump tiene muchos defectos, pero la frontera estaba bajo control cuando él era presidente y se cambió porque... Bajo control, no. Comparado con Joe Biden, claro, o sea, los números han aumentado masivamente, ahora están cayendo, igual que la inflación se duplicó, ha caído y todavía está más que antes. O sea, la realidad es que Joe Biden y su administración es responsable por esto, pero también hay que entender, esto es en el contexto de que la izquierda está expandiendo masivamente el gobierno, los beneficios, el estado de bienestar. No se puede tener una política de inmigración liberal y todavía dar beneficios del estado de bienestar a la gente. Hay que buscar manera de tener gente entrando, trabajando, pagando sus cuentas con su trabajo. Pay your bills with your skills. El Partido Demócrata quiere más y más gente dependiente al gobierno. Hay mucha gente trabajando y haciendo lo tradicional, pero hay también incentivos para gente cruzar la frontera, trabajar con trabajo de bajo nivel y recibir el resto de su bienestar con el gobierno. Yo no puedo culpar a esa gente, pero este país tiene que tener orden. Pero Joe Biden ha empeorado la frontera y es su culpa, pero no es invasión. Hablando del presidente Biden, él ha demandado judicialmente al estado de Texas por las polémicas boyas estas. ¿Qué les parece a ustedes? Las boyas es
otro paso, esa deshumanización del migrante. ¿Qué sirve tú poner unas boyas que ponen en riesgo la vida de las personas que están intentando cruzar? Al fin tú los puedes recibir en la frontera y devolverlos, porque así es el proceso de la Marco, frontera. pero es que de alguna manera se debe controlar la frontera, si no es con boyas, como, o sea, yo entiendo, de verdad, porque me toca personalmente el tema de la inmigración indocumentada, particularmente la inmigración indocumentada. ¿Qué se puede hacer entonces? Porque si no es con boyas, si no es con el muro que quiso levantar Trump, si no es con las medidas que ha tomado el presidente Biden o las que tomó el expresidente Trump, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, hay que aclarar una cosa. Cuando Bob dice que bajo Biden la frontera se abrió, nosotros mantuvimos, Partido Demócrata mantuvo las políticas de Trump desde la pandemia. Entonces, tú culpar a lo que pasó en la frontera los últimos meses, a principios del año, es culpar a Trump y sus políticas. Hoy las políticas del gobierno Biden que llegaron a su mes han reducido significativamente y está comprobado, los números están ahí. Pero ¿qué han hecho los republicanos? Los gobernadores de estos estados como la Florida y Texas han demandado las políticas del gobierno de Biden. ¿Por qué? Porque quieren seguir explotando la situación. Hay mucho por hacer, hay que trabajar con los países de origen, ayudarlos a desarrollarse económicamente para las que las personas no vengan y una reforma migratoria bipartidista. Y eso es lo que necesitamos hacer. Bob, lo último que nos queda poco tiempo. El Estado tiene derecho de poner boyas o poner barreras en su propiedad, pero deportar gente es para el gobierno federal. Pueden aplicar la ley de Texas contra crímenes cometidos en Texas, pero violación de ley de inmigración federal es para el gobierno federal. Y Joe Biden ha sido irresponsable y hay que buscar solución decente, pero hay que también en el corto plazo controlar la frontera. Gracias a ambos por estar con nosotros. Una conversación que sin lugar a dudas nos deja a todos pensando. Y al regresar...